¿Es posible que Dios me haya hecho con una atracción para el mismo sexo? ¿Podemos saber con certeza la voluntad de Dios? ¿Cómo hago para bajar el libro que deseo? ¿Cómo puedo ser un buen evangelista? ¿Cómo hago para preparar un mensaje de impacto? ¿Son vigentes hoy los 10 mandamientos o ya quedaron clavados en la cruz? ¿Cómo dejo la masturbación? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de tu vida, de liderazgo, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es posible que Dios me haya hecho con una atracción para el mismo sexo? En un video que publicamos hace poco, en que contesto la pregunta si es un pecado tener o no tener hijos, en esa pregunta, en la respuesta a la pregunta, explico que lo más importante es dejar eso, como todo lo demás, en manos de Dios para que Él decida. Un joven que está luchando con una atracción por el mismo sexo en su vida, él pregunta si su atracción para el mismo sexo no caería en la misma categoría de algo que Dios le ha hecho, le ha dado y que debe dejarlo en manos de Dios, que es lo que es y que viene de Dios. Y después, en su comentario, también pregunta si no sería igual como cuando Jesús sanó a un ciego y los discípulos preguntaron a Jesús si era por culpa de sus padres o por su pecado, pues quién pecó para que eso pasara, y Dios dijo que eso era para que la gloria de Dios se manifestase, y pregunta si no es lo mismo, que si eso es algo que así lo ha hecho Dios, en otras palabras. Y mi respuesta es que ese no es una buena comparación, porque no poder tener hijos o poder tener hijos porque Dios le da hijos o le hace estéril, no es un pecado. Y igual estar ciego o no, porque Dios le quitó la vista, le dio vista, no es un pecado, es como Dios lo hizo. Pero la Biblia es muy clara, Romanos 1, en el libro de Levítico, Dios es muy claro en su palabra, 1 de Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 6, a final de capítulo, Dios es muy claro que el homosexualismo, actos homosexuales son pecado, es un pecado. Entonces, Dios no lo hizo así. Dios no pone la tentación en nadie. Santiago capítulo 1, lo puedes leer después. Santiago capítulo 1, verso 13 a 15, explica que Dios no tiente a nadie, sino que la tentación viene de nuestro deseo, de nuestra carne, de nuestra rebeldía contra Dios. Y por más fuerte que sentamos los deseos a pecar, a ese pecado o cualquier otro pecado, el pecado viene de nuestra carne. El deseo de pecar viene de nuestra carne, viene de nuestra rebeldía contra Dios, no vienen de Dios. Y por lo tanto es algo que nosotros debemos resistir. Debemos resistir el diablo y huirá de nosotros, como dice en Santiago más a continuación. Nosotros debemos resistir al pecado. Debemos no decir Dios me hizo así porque soy así. Debemos decir Dios no me hizo así porque eso es un pecado. Yo tengo que luchar por ser la persona que Dios quiere que yo sea, por vivir conformado a la imagen de Cristo, no conformado a mi carne pecaminosa. Y yo creo que lo más difícil aquí es reconocer y aceptar que lo que yo más deseo no viene de mí. En este caso, si va en contra de la voluntad
explícitamente expresada de Dios, como en ese caso, entonces, la persona, bueno, hay tanto pecado que uno podría nombrar, el pecado que sea, que uno tanto desea, lo más difícil. Y yo creo que con eso está luchando ese joven y todos nosotros luchamos con eso. El pecado que más deseamos hacer, cometer, llega a ser tan fuerte deseo que nos cuesta creer que Dios lo haya prohibido y buscamos la forma que sea para justificar lo que nosotros deseamos. Y lo más importante, si vamos a aceptar a Jesús como nuestro Señor, como nuestro jefe, si vamos a vivir en sumisión y entrega a Dios, lo más crucial, lo más importante es aceptar. Cuando Dios dice esto es pecado, es aceptar y decir, ok, yo no voy a persistir en mi voluntad, yo voy a reconocer que eso es en contra de tu voluntad y dos, luchar contra ese pecado, pero no podemos luchar bien contra el pecado cuando no hemos aceptado que es pecado y por eso tenemos que rendirnos a Dios y decir lo que tú dices, no lo que yo siento, es lo que va a ser la realidad. ¿Podemos saber con certeza la voluntad de Dios? Y esa pregunta salió de una situación que describe a alguien que escribió un comentario en otro video. El comentario es: ayer en mi congregación nos justificaron el hecho de que allá las mujeres pastores dicen que en la Biblia hay verdades relativas y verdades absolutas. O sea, que hay mujeres pastores en su iglesia y lo justifican por decir que en la Biblia hay verdades relativas y verdades absolutas. Y no, eso no es bíblico. La persona que escribe el comentario expresa que no siente bien con esa explicación y la razón que no siente bien con esa explicación es porque no es bíblica, no sale en la palabra de Dios, no hay verdades absolutas y verdades que podemos cambiar cuando nos da la gana. La palabra de Dios es la palabra de Dios y cuando Dios dice algo es así. Nosotros no podemos, basado en nuestra cultura, en nuestra situación, cambiar la voluntad de Dios y usar esa lógica a nuestra conveniencia, porque yo quiero hacer eso en esa iglesia, yo quiero tener pastoras, y yo veo en la Biblia que hay versos que dice que no debo, entonces voy a decir que la palabra de Dios tiene verdades relativas que puedo cambiar según la situación. Cuando hago eso a mi conveniencia, entonces ya he quitado toda la autoridad de la palabra de Dios, porque podemos cambiar todo. Si lo que yo quiero cambiar es relativo, ¿por qué no puede ser relativo lo demás? Y terminamos creyendo en doctrinas de iglesias de hombres, escuchando a la explicación de hombres en vez de confiar en la palabra, de poder confiar que lo que leo aquí es la palabra de Dios. No, cuando creemos esa doctrina, tenemos que buscar a alguien que nos diga qué parte de eso es cierto y qué parte de eso cambia con el tiempo y con la cultura y por nuestra conveniencia. Lo que nosotros debemos hacer es creer que esa es la palabra de Dios y la voluntad de Dios expresada en su palabra, es nuestra autoridad definitiva. Y eso nos protege del error que viene por cambiar la palabra, por hacer relativa la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque eso quita toda la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cómo hago para bajar el libro que deseo? En pazcondios.com nosotros regalamos varios libros electrónicos, regalamos sermones, regalamos estudios de Grupo Célula, regalamos seminarios, regalamos muchos recursos. Si no has visto los recursos que regalamos en pazcondios.com, te invito después de este video que vayas a pazcondios.com y que busques los recursos ahí. Y la hermana que escribió esa pregunta quiso descargar un libro en pazcondios.com y no sabe cómo descargarlo. Puedes ir a pazcondios.com y después buscar hay un menú que se llama libros.
abajo de libros hay una página que tiene todos los libros que ofrecemos y en cada libro hay una página del libro y, o sea que hay una página particular para cada libro y en la página del libro puede buscar un vínculo, un link que dice descargue ese libro, descargar el PDF, es de formato del libro, pero descargar el libro electrónico. Y ahí donde dice descargar el libro, si tocas ese vínculo, va a descargar el libro en tu computadora, en tu teléfono, en tu tableta, y ahí lo puedes leer o hasta lo puedes imprimir y leer y lo puedes compartir con otras personas. ¿Cómo ser un buen evangelista? Me fascina esa pregunta porque esa pregunta está ligada con la gran comisión. Eso es lo que Jesús en Mateo 28, 18 a 20, Jesús nos da la instrucción de ir por el mundo y hacer discípulos, hacer otros seguidores, de bautizarlos, de llevarlos al momento de tomar la decisión de entregarse a Jesús y después de continuar enseñándoles. O sea, de compartir el evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, una persona que pregunta, ¿cómo puedo hacer eso bien? ¿Cómo puedo ser un buen evangelista? ¿Cómo puedo compartir el evangelio con personas que están lejos de Dios y con personas que están en la familia de Dios? Buena pregunta y la respuesta que te voy a dar es: En pazcondios.com tenemos un seminario. Si vas a pazcondios.com hay un menú que se llama seminarios y en ese menú el seminario en particular que te voy a recomendar se llama Instrumentos de Transformación. Instrumentos de Transformación. Empieza tu jornada por ir a pazcondios.com, buscas seminarios y después instrumentos de transformación. Son varias sesiones. Te animo que veas las sesiones, que medites en lo compartido y eso va a ser un buen primer paso en prepararte para compartir el evangelio. ¿Cómo hago para preparar un mensaje de impacto? Y esta es una buena pregunta también, porque los que somos líderes en la iglesia muchas veces tenemos que hablar, tenemos la oportunidad, mejor dicho, el privilegio de hablar mucho, de predicar, de enseñar, de dar clases, de dar estudios. Y nosotros debemos desear, como esa persona que escribió esa pregunta, debemos desear cuando enseñamos a dar mensajes que tengan un impacto. No solo decir palabras, no solo llenar el tiempo, no solo hacer que la gente nos diga, buen mensaje, buen sermón, pastor, sino mensajes que por la palabra de Dios y el Espíritu Santo transformen todo lo que escuchen los mensajes, incluyendo a nosotros mismos. ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Hay otro seminario en pazcondios.com. Por eso puse esas preguntas juntas, porque su respuesta, la última pregunta y esa pregunta, sus respuestas están relacionadas. Hay un seminario que grabamos en pazcondios.com que se llama ¿Cómo preparar mensajes de impacto? Busca pazcondios.com y después seminarios, y abajo de seminarios, cómo preparar mensajes de impacto. Y ahí yo explico lo que yo uso por lo menos para hacer los mensajes y espero que sea de provecho para tu ministerio. ¿Están vigentes los 10 mandamientos hoy o ya quedaron clavados en la cruz? Y ahí es donde tenemos que primero entender la diferencia entre el viejo y nuevo pacto, el pacto de Moisés y el pacto de Cristo. Nosotros estamos en la iglesia hoy día, los cristianos, estamos bajo el pacto de Cristo, estamos bajo el nuevo pacto. El libro de Hebreos, por ejemplo, sería una buena recomendación leer el libro de Hebreos para entender las diferencias del viejo pacto y el nuevo pacto. Y no estamos bajo los requisitos del viejo pacto. Eso incluye a los 10 mandamientos en términos de justificación. En otras palabras, no somos justificados, o sea, hechos justos delante de Dios. No somos aceptables a Dios basado en cómo cumplimos con los requisitos del viejo mandamiento. Ellos, bajo Moisés, la ley de Moisés, ellos hallaban su justificación, su aprobación delante de Dios en cómo cumplían esos mandamientos.
nuestra aprobación y justificación delante de Dios vienen de Cristo, vienen por la cruz, vienen por la sangre de Jesús. Estamos bajo su sangre. Es por su perfección, no nuestra perfección, que podemos estar de pie delante de Dios y decir Padre a Dios del universo. Ahora, no, en términos de justificación, de los requisitos, requerimientos legales de la ley, estamos bajo un nuevo pacto, entonces no están vigentes. Pero en términos de enseñarnos la voluntad de nuestro Dios, de creador del universo, de rey de todo, están vigentes. El Dios que dijo no matarás, todavía dice no matarás. La razón que Jesús y los primeros discípulos en el Nuevo Testamento no repitieron mucho es porque ya estaba explícitamente expresada en la ley de Moisés, en lo que era la Biblia de ellos, el corazón de Dios, el corazón de misericordia, de justicia y de amor, y de cómo tratar al vecino y de no codiciar lo que tiene el vecino, de honrar a su padre y su madre. Y mucho de eso es repetido y muchos de los principios están repetidos en el Nuevo Testamento, pero el corazón de Dios que es expresado en los 10 mandamientos, en la ley de Moisés, en las reglas que Dios impuso sobre su pueblo de Israel, aunque no es la ley para nosotros, la ley legal espiritualmente, en términos espirituales, legal para nosotros hoy día, que no gobierna nuestra justificación delante de Dios, todavía es el corazón de Dios. De la ley de Moisés debemos aprender cómo es el corazón de Dios para que podamos, bajo la ley de Cristo, vivir de una forma que honremos y agrademos a nuestro Padre. Para más discusión y más estudio de eso, busca Mateo capítulo 5 y lea lo que Jesús dice de la ley antigua en Mateo capítulo 5 y cómo en su enseñanza dice que no vino para quitar la ley, vino para perfeccionarla. Y eso tenía muchas implicaciones en cuanto a su sacrificio. Y también en lo que él dice, explica a continuación en Mateo 5, tiene muchas implicaciones en cuanto a lo que significa llenar los requisitos, no de la ley de Moisés, sino del corazón de Dios. Un hermano pregunta, ¿cómo dejo la masturbación? De cómo dejo la masturbación, el enemigo me manda recuerdos y fantasías. Yo creo que más que todo, en tu caso, hay que luchar contra eso como uno lucharía contra cualquier otro pecado. Luchar y seguir luchando hasta que tenga victoria. Y sí puedes tener victoria. En tu caso, especialmente lo que tú dices, me viene a la mente lo que dice Pablo en Corintios, de tomar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando vienen los recuerdos, cuando vienen las fantasías, cuando vienen los deseos, de tomar cautivo esos pensamientos y inmediatamente decir, eso no es obediente a Cristo. Yo voy a descartar ese pensamiento. No voy a seguir pensando en eso. No voy a seguir meditando así en la fantasía. No voy a seguir recordando las cosas de antes que me va a llevar hoy a hacer lo que no debo hacer. Es tomar cautivo el pensamiento y descartarlo. Y esa es una disciplina espiritual que es sumamente importante y muy difícil de desarrollar. Entonces empieza la lucha mental de tomar cautivo el pensamiento y descartarlo. También me viene a la mente Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo habla de luchar contra el pecado por poner nuestra mente en las cosas del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Esto es ministerio. Esto es pensar en las cosas de Dios, es meditar en la palabra, es memorizar la palabra de Dios. Es cuando viene la fantasía, tomarlo cautivo, descartarlo inmediatamente, en vez de seguir ahí con la tentación de pensar en aquello. Empezar a pensar en algo que dijo Dios en la palabra, de pensar, de sacar la Biblia y leer la Biblia. Eso es poner la mente en las cosas del Espíritu, de cantar a Dios en ese momento, de hacer algo con la mente que lo pone en las cosas de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 12.
Verso 2, no se conformen. Bueno, en el verso 1 dice, le ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Eso es todo lo opuesto de usar nuestros cuerpos para impureza. Y después, en el 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, de su mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente es como nosotros somos transformados y no conformados a este siglo. Entonces, nosotros tenemos que renovar la mente otra vez. Romanos 8, Romanos 12, 2 van juntos desde poner nuestras mentes en las cosas de Dios, renovar la mente por leer la Biblia, por memorizar la Biblia, por hablar, por recordar lo que leímos en la Biblia, por cantar a Dios, renovar la mente. Poner la mente en lo que es del espíritu, tomar cautivo el pensamiento pecaminoso. Y mire, si tu pecado persistente de día no es la masturbación y las fantasías sexuales, todo pecado empieza en la mente. Y nosotros debemos, con tu pecado persistente de hoy, mi pecado persistente de hoy, que sea que es, debemos luchar así de la misma manera por tomar cautivo los pensamientos y llenar nuestra vida, nuestra mente, mejor dicho, con la palabra de Dios y luchar por poner nuestra mente en las cosas de Dios en vez de las cosas de ese pecado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de preguntas y respuestas. Muchas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más videos como este, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones para recursos para tu vida y tu ministerio. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.